Muy buenos días, Carito. Muy buenos días para todas las hermanas. ¿Cómo amaneciera? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias al Señor. Sí, frío, pero bien. Esperando que esté el tintico para traérmelo acá con ustedes. Ay, qué bueno. Sí, está frío, está lluvioso, está lluvioso. El Señor les bendiga. Qué bueno estar Dios con les bendiga también. Por aquí ya en la faena del desayuno, también con el tintico. Ay, qué rico. súper. Bueno, todas Yanita, ahí ¿qué tiene? preparaditas. ¿Tintico o mate? Yo, Sí. ¿qué es la primera opción que dijeron? ¿Tintico? ¿Cómo es? ¿Tinto? O sea, café. Es que acá en Bogotá Ah, especialmente le decimos tinto porque se toma una porción pequeña, ¿no? Entonces, no, ya ¿café o mate? desayuno de café con huevo, ya son las 8:30 de la mañana. Es verdad que allá es más tardecito. Wow, Qué rico. qué lindo. Yo creo que ya podemos ir iniciando. Sí, señora, estoy buscando Vale. el mensajito que dejamos ahí en el chat, pero bueno, no sé dónde está. Ah, ya, lo encontré. Ah, bueno. Bueno, saludito especial para todas las mamitas que están con nosotras de aquí. El Señor les bendiga. Deseamos un buen inicio de semana. Quisiera, mi carito, mira que hoy, bueno, hace 8 días que no pude estar eh, y no sé si les parece, vi la necesidad o siento la necesidad hoy de que podamos de pronto iniciar como con un recorderis del capítulo anterior cada vez que empezamos. Entonces, bueno, para que lo tengamos presente ahorita, entonces quería compartir con ustedes una porción de las escrituras allí en Segunda de Corintios capítulo 3. Si me pueden acompañar mis hermanas, creo que ya estamos grabando, ¿cierto? Sí. Ah, sí, señora. Bueno, buenos días, Moni. El Señor te bendiga. Buenos días, mi hermana Jessica. ¡Uy, qué alegría tenerte aquí con nosotras hoy! Bienvenida. Mi hermanita Jessica se conecta desde Cali, Valle del Cauca. Bueno, vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a compartir desde el versículo 17. 17 y 18 podemos leer, mis hermanas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Demos gracias al Señor por esta palabra y pongamos este tiempo en sus manos. Señor, gracias te damos en esta mañana que nos regalas una vez más el privilegio de estar reunidas. Te damos toda la alabanza, te damos gloria y honra a ti, Señor, el único Dios que es merecedor de recibir, Señor, nuestra adoración. Que nuestro corazón hoy pueda una vez más rendirse y doblegarse a tu voluntad, Señor. Que seamos como las ramas de esos árboles que se doblan cuando pasa el viento, Señor. Que nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya, Señor. Te damos gracias por esta nueva mañana, gracias por las promesas y por la fidelidad que tú renuevas para
cada una de nosotras, de nuestras vidas. Presentamos nuestras familias el día de hoy. Regálanos la sabiduría que necesitamos como esposas, como mujeres y madres, para crear ese ambiente lleno de tu presencia, lleno de tu gozo, Señor, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestros errores, Señor, por los cuales te pedimos perdón y te pedimos que tengas infinita misericordia, Señor, porque somos débiles, Dios, esta carne que a veces es una carga, Señor, porque es una lucha constante entre lo que nuestro espíritu quiere y lo que la carne desea, Señor. Pero por eso te tenemos a ti. Tu palabra nos recuerda que donde estás tú, Señor, ahí hay libertad. Que seas tú reinando en nuestras vidas, llenando nuestros corazones, inundando nuestra mente de tu verdad y de tu palabra, Señor. Que estemos rodeadas por todos los lados de ti, Señor amado. Aunque a veces nuestras fuerzas decaigan, nuestro corazón desfallezca, Señor, y queramos tirar la toalla, pero sabemos que en ti somos más que vencedores, que tú nos das fuerzas día tras día, Señor, y nos mandas a ser fuertes y valientes. Y 365 veces, Señor, en tu palabra nos dices que no temamos, Señor, para que cada día tengamos una razón de confiar en ti y de volvernos a ti. Señor, gracias te damos porque tú nos transformas, Señor, como en un espejo, Señor, somos renovadas día tras día, donde podemos ver aquellas áreas, Señor, y rendir esas áreas donde aún sabemos, Señor, que tú debes trabajar, que tú debes quitar esa maleza, que debes podar, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, dóciles, humildes, sencillas de corazón. Te lo pedimos en tu nombre, que hoy nuestra mente, Señor, pueda estar dispuesta y pueda recibir todas tus enseñanzas a través de los escritos de el hermano Hans Reck. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús, creyendo que todo lo que oramos conforme a tu voluntad, Señor, ya lo hemos recibido. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi carito. ¿Tienes allí para compartir, mi carito, o deseas que te apoye hoy? Sí, estás ahí. Ah, listo. Súper. Ah, bueno, el recorderis. Entonces, si deseas, yo lo leo, me sirve mucho. Entonces voy a ir aquí al que tú nos enviaste. Esta semanita dejamos el resumen completo en el documento en línea y la grabación de la sesión pasada. ¿Listo? Que no alcanzamos a dejarlo listo la semana pasada. Entonces, el resumen para conectar lo que veníamos leyendo, mis hermanas, del capítulo 7 y el capítulo 8 de la lectura pasada, veníamos leyendo acerca del significado de la paternidad como espejo, que la relación padre-hijo es un diseño matemático, pero también espiritual. El hermano Reck plantea que el Padre terrenal es la primera representación que el ser humano tiene de la autoridad y el amor de Dios. Y nos recuerda que nuestra función principal es proveer identidad y propósito a nuestros hijos, establecer límites que permitan el crecimiento seguro y reflejar la justicia y la misericordia en equilibrio, las dos en balanza. Bueno. Él nos animaba a que debíamos transmitir una herencia de fe y valores que se multiplique de generación en generación, cumpliendo así con el propósito de expansión del reino. Y en el capítulo 8 pasamos ya a un tema un poquito diferente, que es el trauma matemático, definiendo el trauma matemático como no solamente ser malo en los números, sino que es en general un bloqueo espiritual y mental. Surge cuando las experiencias negativas del pasado, como las críticas, el miedo al error o las comparaciones, cierran nuestra capacidad de entender el orden de la creación. ¿Cómo se origina el trauma matemático? Nos dice él que la enseñanza de temas demasiado avanzados a una edad demasiado temprana va a generar este trauma matemático. También los castigos por no entender, los métodos demasiado abstractos de enseñanza,
la memorización de conocimientos aislados van a contribuir a ese trauma también. ¿Cómo romper la estructura del error? Primero, él nos lleva a identificar el origen. ¿Quién o qué crees que te hizo creer, perdón, que no podías entender el orden? Identificar el origen. Segundo, reemplazar el juicio por la curiosidad. Entonces, ver el error no como un fracaso, sino como una variable en ajuste, es decir, como una oportunidad. Tercero, aceptar la mente de Dios, es decir, entender que su matemática es perfecta incluso cuando nuestra lógica no la comprende. Saber que Él es una mente infinita y nosotros una mente finita. Y cuarto, estar empoderados a hacer matemáticas. Entonces, sanar ese trauma matemático va a permitir que nuestros niños vuelvan a confiar y eso se va a ver reflejado en su relación, en su organización personal y en su fe. También debemos, creo que esto lo debemos trabajar a nivel de nosotros, que es atrevernos a hacer matemática a la manera de los niños y reconciliarnos con el niño que fuimos nosotros. Dice el Salmo 103, versículos 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Entonces, bueno, el tema estuvo bastante interesante, bastante necesario y damos inicio hoy en el 9, ¿cierto, mi carito? Listo, espérame, yo miro que creo que hay unas personitas esperando en la sala y las Listo, dale, mi admitimos Karen. para dar inicio. Bueno, muy buenos días a todas. Mientras tanto, mis hermanas, la que pueda y desee leer, bienvenidas. Eso nos ayuda mucho a estar más atentas. Tengan también a la mano su cuadernito, si tienen sus libros, o el celular, bueno, no sé lo que necesiten, porque a veces hay cosas puntuales. Nos hablan acá y que necesitamos, pero nuestra mente no da para tener todo almacenado en la mente. Hay que anotar, hay que apuntar y eso nos ayuda a reforzar. Bueno, no veo manitos levantadas, déjenme veo acá en el chat. Listo, Anita, mil gracias. Nos ayudas con la lectura. Bueno, Tú tienes el libro, ¿no? Yo voy acá bajándolo. sí, ¿O sí, quieres sí, leer de acá acá? Listo, ok. tengo el libro. Bueno, principio de una matemática activa. En la serie Matemática Activa propongo 4 principios para una pedagogía de la matemática que incentive un aprendizaje activo. Algunos de estos principios han sido propuestos y practicados desde hace tiempo por psicólogos del desarrollo, neurólogos y educadores y escuelas que usan métodos activos. Por el otro lado, estos principios son perfectamente compatibles con una pedagogía de acuerdo a la palabra de Dios y corresponden a los principios bíblicos, más que los métodos escolares tradicionales. Deseo aquí repetir estos principios y añadir un poco más de fundamentación bíblica. 1. Aprender matemática con la actividad propia y con operaciones concretas. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, con lo cual se engañarían a ustedes mismos en el cálculo, en este caso. ¿Sí? Santiago 1:22. Esta es la diferencia fundamental entre matemática activa y matemática pasiva. La matemática escolar tradicional es mayormente pasiva. El niño tiene que asimilar pasivamente las instrucciones del profesor. Después tiene que ejecutar estas instrucciones mecánicamente al resolver ejercicios rutinarios. Todo eso lo hace sentado pasivamente, casi sin movimiento físico alguno. En la Biblia, el hacer es más importante que el decir o el oír. Las virtudes que marcan un carácter agradable a Dios, tales como fe, amor, misericordia, justicia, etc., todas se expresan en acciones. Los discípulos de Jesús no aprendieron simplemente escuchando o haciendo apuntes. Aprendieron de Él mientras caminaban con Él, comían con Él, le ayudaban.
y se dejaron enviar y desafiar por él, y yendo en real de él. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Mateo 10, 7, 8. Ellos aprendieron haciendo. Así también la matemática se aprende más fácilmente haciendo cosas, aprovechando las oportunidades educativas que se dan con los quehaceres diarios del hogar, manipulando bloques de madera, semillas, un ábaco y otros materiales, haciendo juegos movidos relacionados con principios matemáticos, etc. Punto 2. Aprender matemáticas según las necesidades del niño y su nivel de desarrollo. Ustedes padres no provoquen a vuestros hijos para que no se desanimen. Colosenses 3:21. Si exigimos de un niño un rendimiento que no es adecuado a su edad y su nivel de desarrollo, los provocamos y los desanimamos. Hoy en día, los sistemas escolares en muchos países quieren acelerar artificialmente a los niños, enseñándoles un ratito. Perdón, perdón. Enseñándoles que cada vez más contenidos de una edad cada vez más temprana. Y muchos padres apoyan esta carrera por llenar a los niños con conocimientos en tiempo récord. En consecuencia, muchos niños en edad escolar sufren desánimo, estrés, agotamiento, depresiones y muchos otros problemas psíquicos y hasta enfermedades físicas. Además, tienen dificultad de comprender los temas avanzados más adelante, porque no se le dio tiempo a su cerebro para desarrollarse de una manera sana. Ya hemos visto más arriba que nosotros, los adultos, tenemos que volvernos como niños y no exigir que los niños se adapten a nuestra manera adulta de pensar. En la enseñanza de la matemática, esto significa permitir que los niños aprendan temas adecuados a su manera infantil de pensar, de una manera adecuada a su manera de ser, por ejemplo, en forma práctica o jugando, y aplicárselo en un lenguaje que ellos puedan comprender. Amar a los niños significa no sobrecargarlos con exigencias inadecuadas. Lo que causa confusión, desánimo o agotamiento es inadecuado, sin importar lo que diga el currículum oficial o el director de la escuela. Los libros de matemática activa contienen más información acerca del desarrollo del pensamiento matemático en los niños. 3. Continúo, ¿verdad? ¿Sí? Aprender matemática basada en principios. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbio de Salomón 3:19. El sistema tradicional se enfoca mayormente en los procedimientos, o sea, en el cómo se hace. Este número se escribe aquí, este se suma con este y este se escribe aquí. Los alumnos reproducen los procedimientos de manera mecánica, sin razonar. Desde el punto de vista de la matemática profesional, eso no es matemática, es solamente una técnica para calcular. El sistema tradicional enfatiza también la memorización de propiedades matemáticas, como trazos de conocimientos desconectados entre sí. Eso tampoco es matemática, es en su sentido propio. La matemática verdadera se enfoca en el porqué de las propiedades matemáticas. Mientras el sistema tradicional hace memorizar a los alumnos que los números divisibles entre 5 terminan con 0 o con 5, la matemática activa les permite descubrir esta propiedad por observación propia y después se interesa en saber por qué eso es así y cómo se relaciona esta propiedad con otras reglas de divisibilidad y qué otras aplicaciones tiene el principio que está detrás de esta propiedad. Vea el capítulo 15, la matemática como ciencia de los fundamentos o principios.
Toda la gran variedad de propiedades matemáticas se puede deducir desde relativamente pocos principios fundamentales. Una vez que un alumno entienda estos principios y se ha acostumbrado a razonar, puede construir desde allí una gran parte de la matemática por sí mismo. Los procedimientos escolares se pueden aplicar solamente a aquellos casos especiales para los cuales fueron creados. Un principio universal, en cambio, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, si un alumno ha entendido los principios de las 4 operaciones básicas, ya tiene las herramientas necesarias para descubrir todas las reglas de divisibilidad por sí mismo. Algunos de estos principios son, por ejemplo, el significado de la suma y de la multiplicación, las leyes conmutativas, asociativas y distributivas, el principio de operaciones inversas y algunos otros. Un alumno que ha entendido el principio de la conmutatividad lo puede aplicar a toda clase de operaciones. Pero un alumno enseñado según los métodos tradicionales tiene que aprender la ley conmutativa por lo menos 10 veces. Primero para la suma horizontal, después para la suma vertical. Pueden pasar varios años hasta que se dé cuenta de que la suma horizontal y vertical son exactamente lo mismo. Después, cuando aprende fracciones, tiene que aprender también la propiedad conmutativa de la suma de fracciones. Después, tiene que aprender nuevamente para los números irracionales. Y finalmente, si no se desanima antes de llegar a este nivel, para los números complejos. Y además, todo lo mencionado también para la multiplicación. En cambio, el alumno que entiende principios puede aplicar por sí mismo la ley conmutativa a toda clase de sumas y multiplicaciones. También puede entender la conmutatividad de sumas y restas combinadas. Por ejemplo, 13 más 9 menos 3 es igual a 13 menos 3 más 9. Y de multiplicación y divisiones combinadas. Por ejemplo, 60 por 13 dividido 5 es igual a 60. Dividido 5 por 3. Y lo aprenderá sin dificultad, porque podrá ver estos casos como variaciones de un mismo principio que ya entiende. Si es inteligente, podrá incluso descubrir que por sí mismo por qué la potencia no es conmutativa. Los principios matemáticos permiten también comprender las relaciones y conexiones entre temas distintos, no como en la enseñanza tradicional donde cada tema queda como un trozo suelto y aislado. Una enseñanza basada en principios hace entender, por ejemplo, que la multiplicación y división larga se basa en la ley distributiva, que la simplificación de fracciones se basa en el máximo común divisor, y que el denominador común de varias fracciones es el MCM, mínimo común múltiplo. Entendiendo estas interrelaciones, los alumnos ya no tendrán necesidad de memorizar todas las propiedades matemáticas por una. También entenderán el porqué de los procedimientos, y esos procedimientos adquieren sentido para ellos, y entonces serán mucho más fáciles de aprender. Los principios matemáticos permiten al alumno aún desarrollar sus propios procedimientos. Así podrán incluso desarrollar su creatividad en la matemática. En eso, la matemática es distinta de todas las otras ciencias o campos del saber. En geografía o en historia, por ejemplo, dependemos de fuentes de información, libros, profesores, viajeros. Si vivo lejos de México y quiero saber cuáles son los principales ríos de México, no tengo posibilidad de saberlo sin que alguien me lo diga o sin que lo pueda leer en un libro o en una página de internet. Pero las verdades de la matemática son absolutas, universales y accesibles a todo ser humano tan solo por medio de su razonamiento. Lo único que se requiere es entender los principios fundamentales y saber aplicarlos de manera lógica y consecuente. La matemática activa invierte entonces
mucho más tiempo en actividades que ayudan a entender los principios y no se apura en enseñar procedimientos mecánicos. Los alumnos probablemente aprenderán los procedimientos más tarde que los alumnos del sistema tradicional, pero los aprenderán con entendimiento y así tendrán una ventaja más adelante cuando la matemática se vuelve más compleja. Todo eso es una manera muy bíblica de aprender y razonar. Dios espera de nosotros que nuestros pensamientos y acciones sean fundamentados sobre principios espirituales. Uno de estos principios es, por ejemplo, la regla de oro enunciada en Mateo 7:12. Todo lo que ustedes quieren que les hagan los hombres, así háganselas también ustedes, porque esto es la ley de los profetas. Con una regla fundamental como esta, ya no necesitamos instrucciones sofisticadas para cada situación de la vida. Los fariseos enseñaban a sus discípulos muchos mandamientos de hombres, reglamentando hasta el procedimiento de lavarse las manos antes de comer, pero dejaban de un lado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Jesús, en cambio, enseñaba a sus discípulos a entrar en una relación correcta con Dios con un corazón puro y desde allí fluía todo lo demás. En este respecto, los métodos escolares tradicionales son como la enseñanza de los fariseos y el aprendizaje por principio es como la enseñanza de Jesús. Solamente que en la matemática los principios se aplican mediante el razonamiento, mientras que en la vida con Jesús los principios se aplican mediante la dirección del Espíritu Santo, quien enseña y capacita a cada cristiano verdadero. Vea Jeremías 31, del 33 al 34, Romanos 8, 7 a 10 y 1 Juan 2:27. 4. Aprender matemática por investigación propia. ¿Seguimos? ¿Sí? Gracias, mi Anita. Sí, pues si quieres que esta parte estuvo bien larguita, no sé si está por ahí Giovanni o no sé quién será que quería leer ahorita, si está disponible. A ver, damos un segundito. Yo, mi carito, si no hay ninguna otra mamita, me Yo gustaría. había Vale, tú. levantado la mano, Caro, Dime, pero perdón. es que se me bajó. Yo había levantado la mano porque me Sí. bajó, pero ya aquí estoy. Ah, dale, Ah, bueno, hermana, Ay, dale. Carol, ay, no me había dado cuenta que había entrado Karen, con no el, te preocupes. con el esposo. Gracias, Anita. Y terminamos Listo. el cuarto y ahí sí ya comentamos. Si quieren, comentamos Perfecto, para no listo, dale. partirlo ahí también, Anita, que nos pueda dar su apreciación. Listo. 4. Aprender matemática por investigación propia. Gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios de Salomón 25:2. Hemos visto que la matemática entera se basa en relativamente pocos principios fundamentales y razonamiento lógico. O sea, teóricamente sería posible que un alumno reconstruya toda la matemática desde esos principios fundamentales, sin la ayuda de algún profesor o libro. En la práctica, eso es improbable, porque le faltaría tiempo. Por eso siempre habrá necesidad de adelantarnos al razonamiento propio del alumno, demostrándole alguna propiedad matemática que él todavía no conoce. Pero queremos también, tantas veces como sea posible, darle la oportunidad de descubrir cosas nuevas por investigación propia. Queremos mostrar a los niños que la matemática no es una propiedad exclusiva de los profesores o de los libros de texto, es algo que ellos mismos pueden manejar. Queremos animar y empoderar a los niños para que hagan sus propias investigaciones. Eso también es una manera bíblica de aprender. La Biblia dice que Dios quiere ser buscado. Busquen al Señor mientras puede encontrarse. Llámenle mientras está cerca. Isaías 55:6. Dios no se muestra a la vista de todo el mundo. Tampoco se impone al que no quiere saber nada de Él. Él quiere que lo busquemos activamente. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigar. Proverbios 25:2. Eso es no solamente para los reyes.
porque todos los que pertenecen a Dios pertenecen a la familia del rey. Así como es necesario buscar para encontrar a Dios, también es necesario buscar e investigar para entender la matemática. También la matemática no quiere ser impuesta, quiere ser descubierta. Algunos autores han usado Isaías 28:10 para decir que la ciencia y la matemática deben enseñarse a manera de un precepto que se debe seguir estrictamente sin cuestionar. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Pero quienes dicen eso no han entendido, quienes dicen eso no han entendido el versículo en su contexto. Este versículo no es ningún ejemplo de buena pedagogía, al contrario, es un anuncio del juicio de Dios. Leamos la continuación. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, den reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Isaías 28, 11 al 13. ¿A quienes entonces se les enseña de la manera de Isaías 28, 10? No a quienes Dios quiere instruir para bien, sino a los que están bajo el juicio de Dios, porque esta forma de enseñanza les hará caer y ser quebrantados, enlazados y presos. Aún mejor, entendemos la intención de este pasaje cuando lo leemos en hebreo, porque los versos 10 y 13 están intencionalmente formulados de tal manera que suenan como el lenguaje incomprensible de un tartamudo o de un borracho. Saula, saulata, sauta, saulata, sau, cuab, la, cuab, cap, acá. Los versículos anteriores hablan sobre los ebrios de Efraín y los que erraron con el vino. A esa clase de personas, es a esa clase de personas que Dios habla así. Esta no es la manera como Dios quiere enseñar a su pueblo cuando ellos están en una buena relación con Él. Los principios de la matemática, justamente porque son inmutables y universales, son accesibles al entendimiento de toda persona, sin que tenga que seguir meticulosamente un programa de 1000 pasos diseñado por algún profesor. Además, como hemos visto anteriormente, la matemática, a diferencia de los mandamientos de Dios, no requiere de ninguna revelación especial para poder conocerla. Al verificar, evaluar y demostrar hechos no están no está en contradicción contra la fe. Algunas corrientes religiosas han difundido la idea de que creer significa pagar la razón o seguir ciegamente a unos líderes religiosos, pero la verdadera fe cristiana no es una fe ciega. El apóstol Pablo nos instruye a examinar todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. La verdadera fe cristiana se basa en hechos históricos verificables, más notablemente la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona que Jesús se presentó vivo a sus discípulos, con muchas demostraciones indudables. Hechos 1:3. Es cierto que los hechos históricos no se demuestran de la misma manera como las leyes de la matemática, pero se demuestran por los testimonios escritos de quienes los presentaron. Por eso Pablo escribe no solamente que Jesús resucitó, sino que menciona también a los testigos de los hechos y que le dieron Cefas, Pedro, y después, hubo- y después los 12. Después le dieron más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría siguen con vida hasta ahora, pero algunos también murieron. Después le dio Jacobo, después todos los apóstoles y como último de todos, yo también le di. Primera de Corintios 15, 5, 8. Y el evangelista Lucas afirma que escribió su evangelio después de haber investigado los hechos, así como lo contaron los que desde el principio eran testigos oculares y ayudantes de la palabra. Me pareció bien también a mí, habiendo seguido todo esto todo desde el inicio, escribírtelo exactamente en su orden. Muy estimado Teófilo,
para que conozcas bien acerca de las palabras seguras en las que fuiste instruido. Lucas 1, 2 al 4. La investigación es entonces una parte importante de la fe cristiana, tanto en la historia como en la matemática. Si los teólogos racionalistas han puesto en duda la veracidad de los relatos históricos de la Biblia, no es porque fueran inaccesibles a la investigación, es solo porque relatan sucesos inusuales y distintos a la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas. Por eso no es ninguna, pero eso no es ninguna razón en contra de su veracidad. Es justo por lo extraordinario de esos sucesos que merecieron ser puestos por escrito. En particular, la resurrección de Jesús es una singularidad histórica, o sea, un evento como no sucedió nunca antes ni después. Por eso muchas personas lo encuentran difícil de creer, pero las personas que no creen en Dios también exigen fe en singularidades históricas. Por ejemplo, que el universo se haya formado de un Big Bang. Los mismos científicos que definen esta teoría lo describen como una singularidad, o que el primer organismo vivo haya evolucionado espontáneamente desde la materia inanimada, algo que Luis Pasteur demostró que no sucede. Entonces, si hubiera sucedido alguna vez, sería una singularidad. Si los científicos respetados de nuestros días creen en tales singularidades, ¿acaso sería absurdo creer en la resurrección de Jesús, que es confirmada por múltiples testigos? Reconozcamos entonces que la fe no está en contra de la investigación científica. Y la investigación científica propiamente hecha no está en contra de la fe. Dios mismo nos anima a investigar el mundo que Él creó, pero también a evaluar toda investigación si está de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Sigo? Gracias, Carol. No. Ok. Sí, no, paremos ahí porque siempre estuvo larguito este punto. Muy lindo, muy interesante, pero sí es importante como que aterricemos lo que leímos porque, aunque no es una información tan densa y pesada, se nos corta ahí si no, si no lo bajamos a nuestra mente. Entonces, bueno, pues no sé, mi Anita, si quieres hacer algún comentario sobre lo que leíste. Sí, sí, me encantó. Una vez más me siento desafiada, confrontada, y bueno, animada a cambiar algunos métodos de enseñanza. Yo creo, una vez más, cuando leo esto, debería haber leído antes, pero uno está formado por el sistema, la forma de enseñar, la forma de aprender, la forma de ver, como siempre estamos viendo que lamentablemente los que fuimos a la escuela, yo fui a la escuela, a la universidad, todos estamos formados por el pensamiento griego, ¿no? Que así debe ser y así debe ser, y no nos formamos bíblicamente como nos insta este hermoso libro. Y sí, así tal cual como dice, yo muy estructurada en el sentido, tenés que aprenderte esta fórmula, tenés que aprenderte esta fórmula y demás. Y si no lo lleva a la práctica, la verdad que no lo entiendo. Y muchas veces yo me acuerdo que renegué en la escuela y decía, ¿para qué me enseñan esto si yo nunca voy a ver en la vida esta fórmula, no voy a usar en mi vida? Y renegaba. Y a veces uno vuelve a cometer ese mismo error. Justamente la semana pasada estábamos viendo unas fórmulas con Josía y decís, José, ¿qué? ¿Esto para qué me sirve? Le digo, te tenés que memorizar la fórmula para que te salga el resultado correcto. Y ahora, leyendo todo esto, tengo que modificar mi método porque tengo que llevarlo a la práctica. Y justo anoche estaba, bueno, estaba orando y yo decía, tengo que hacerle llevar a la práctica, con todo esto estoy llevando, leyendo, em, la educación financiera que tanto se habla, ¿no? Que él haga algo y que venda y que tenga su dinero y que eso lleve a la práctica. No le puedo enseñar estos pesos más estos pesos y anda a comprar y te dan el vuelto. Y justo todo esto se aplica, ¿no? Porque van a aprender realmente lo que es en la vida diaria y aplicando, practicando. Y me encanta como el hermano, una vez más, vuelvo a decir, me encanta como el hermano todo la matemática lo ve en la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Jesús, cómo le hizo,
todo es práctica y es, la enseñanza no es aprenderse de memoria, sino el vivir, vivir. Y nosotros siempre decimos que el Evangelio atraviesa todas las áreas de nuestra vida y incluso acá el conocimiento matemático, que es nuestro día a día. Sí, la matemática es nuestra hora, yo entiendo, sí, es todo, todo mi día. Al organizar mi tiempo diario ya comienza la matemática, ¿no? La cocina, qué tengo que poner, cuánto, qué cantidades, pesos, libras, no sé cómo le llaman, todo es matemática. Es como que lo sabía, pero no lo comprendía. Bien farisea. Hermoso, me encantó y hace falta volver a leerlo y tenerlo presente y para poder aplicarlo y como dice, y con amor, ayudar a nuestros hijos a ser discípulos eh, en todas las áreas de la vida. Así es, Menita, muchas gracias. Sí, por todo ese resumen que nos diste tan bueno. Y es verdad, ¿no? Realmente uno no se da cuenta la magnitud de todo lo matemático que hacemos diariamente, porque nos quedamos en nuestra mente en que solamente es hacer operaciones. Y si me quedara en eso, yo decía, Dios mío, cómo estoy de mal en operaciones, porque ya mi mente no me da. Entonces todo recurre uno a la calculadora, a todos los elementos, hasta para hacer cosas sencillas que uno hace poco tiempo, los hacía muy rápidamente mentalmente. Entonces también es una parte que tenemos incluso de concientizarnos de la importancia de mantener esas habilidades, porque si se convierte ya en una habilidad poder hacer sumas mentales, una resta, una adición, o sea, traer cosas a nuestra mente se nos está dificultando por estar tan involucrados con la tecnología. Entonces esa también parte de pereza pues mental también tenemos que atajarla, porque cuando no estamos pues constantemente haciendo cuentas, todo esto, pues obviamente esas habilidades se van perdiendo, ¿no? Igual que la escritura y todo esto es muy importante, que aunque sepas que acá todas sí hacemos más esa parte por la educación con nuestros niños o por las etapas en las que están nuestros niños, pero sí es muy importante que empiece uno como que se ve como uno lentico y al inicio y ya luego otra vez uno retoma y nos toca hacerlo. Quería compartirles también unas cositas acá que yo anoté. Y es en el primer principio, que es sobre la actividad propia y con operaciones concretas. Y nos hablaba allí de las virtudes, ¿no? Cómo se expresan en acciones. Entonces, es cómo la matemática debemos expresarla en acciones, ¿no? Lo que tú decías, la cotidianidad, hacer la cuenta, comprar 5 manzanas, escógeme tal cosa, bueno, cuando vamos a la tienda o al supermercado. Y allí analizaba yo y traía a mi mente de cómo el discipulado es individual. Nuestro Señor tuvo 12 apóstoles para discipularlos uno a uno. Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestros hijos, no sé, creo que acá la que más tenga de pronto tendrá 3, 4 hijos. Y es ese llamado a que los discipulemos individualmente. Entonces, la importancia de hacer esto uno a uno, ¿no? Tal vez de pronto el otro hijo o la otra niña, sí, solamente dándole una instrucción de, mira, esta fórmula matemática apréndetela y ellos ahí mismos decodifican y lo pueden aplicar. Tal vez otro niño no, nos toca ir paso a paso para que aprenda a hacerle esa decodificación a esa fórmula y ahí sí ya la pueda aprender. Entonces, eso me llamaba mucho la atención, el discipulado individual. En el 2 bueno, claramente que nos habla siempre ese versículo tan hermoso de no provoquemos a nuestros hijos a ira, pero también allí nos hablaba de el formato infantil, ¿cierto? O sea, de no llevarlos a cosas más pesadas que su cerebro todavía no ha desarrollado. Sin embargo, yo quería acá hacer un pare porque digamos que dice de forma infantil y luego decía, no significa que debamos sobrecargar, perdón, significa que no debemos sobrecargar a los niños, ¿cierto? Pero esa forma infantil no se refiere a infantilizar todo, el conocimiento, porque no, ellos son personas totalmente con todas sus capacidades. Entonces, no es forzarles, pero tampoco llevar todo a la infantilización. No, 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 no sé si me hago entender, ¿no? Que uno todo le ponga la adornita y le va a no es necesario, porque nuestras niñas son personas y ellos tienen toda la capacidad de entender, pero obviamente pues vamos paso a paso de acuerdo a su nivel. Bueno, en el 3 pues que era basado en los principios, entonces donde realmente necesitamos enfocarnos y garantizar que nuestros hijos sí están razonando y están entendiendo.
los principios. Y es verdad, lo que hablábamos al inicio. El que no se aprendió las tablas de multiplicar, de ahí para adelante, las matemáticas les son muy complejas. No quiere decir que muchos no lo puedan desarrollar, pero les va a costar más, ¿sí? Porque una operación tan, digamos, entre comillas, tan básica de la aritmética y que muchas veces no logremos traer a nuestra mente un resultado de tablas de multiplicar alto, pues ya nos empieza, alto me refiero yo de 5 para arriba, porque de 5 para abajo todo el mundo se las aprende, pero ya de ahí en adelante, si se nos dificultó, pues ya la división, ya los fraccionarios a nuestra mente no da. Entonces es donde el llamado del libro también creo que es como que retomemos esas bases, no hay afán. Sí, o sea, nadie nos está acá pues encima, que hubo, hágale que ya tiene que saber esto y esto, porque ¿qué sacamos? O sea, nos convertimos en lo mismo, ¿no? En el colegio. Un grupo que les dan información, pero pues no logran los niños interiorizar todos estos conocimientos. Y el cuatro, pues es eso, ¿no? Llevarlos también al asombro, a la observación, a la investigación, que nuestros niños puedan de verdad escudriñar en eso que les gusta y también reforzarles lo que ellos consideran. Por ejemplo, mi hijo en matemáticas no está tan avanzado, de pronto para lo que debería, él está avanzado en otros temas más, como todos lo sabemos, de acuerdo a sus habilidades, pero él jura y rejura que es buenísimo. Es un matemático espectacular. Y yo le digo que sí, o sea, él no lo va a decir que no. Dentro de su capacidad, lo que él está desarrollando, él dice, yo soy muy bueno, esto me queda muy fácil, esta suma es muy fácil para mí, esto es muy... Yo dije, sí, mi amor, pero vamos a ahí sí, a su nivel, sin infantilizárselo, pero también pues animándolo, ¿no? A que sí, a que él puede, y si se demora un poquito más en dar el siguiente paso, que pronto de pronto no, pero él ya está haciendo tal cosa, tal otra, no, todavía no, seguimos en lo mismo y yo estoy tranquila, porque sé que estamos trabajando, ¿no? Obviamente, no porque esperar que el Espíritu Santo, como nos decía acá, nos asista, nos ayude y nos guíe, sé que él está trabajando y estamos trabajando constantemente en ese tema, pero él se siente muy exitoso en lo que logra hacer ahorita, ¿no? Entonces, esa parte también es importante para que ellos no se nos frustren tanto como, y como que no quede como ahí la información, porque estos sí son temas básicos, necesarios. Para mí, yo considero que la matemática, la lectura, la comprensión, estos son cosas básicas que no se nos pueden pues que no las dejamos y ya las otras cosas las irán aprendiendo pues en el camino, pero esto sí tiene que estar una muy buena base para que ellos puedan desarrollarse mucho mejor. Era eso. Qué pena, hermanas, que me estén. Cuéntanos, Anita, y ahorita las otras hermanas que nos quieran compartir. Sí, no, en base a lo que decía, las habilidades que realmente aprenden y como decía acá, si no aprenden lo fundamental, todas las veces tienen que volver a aprender lo básico, o sea, ni aprenden, se memorizan. Yo me acuerdo que yo aprendí a dividir ahora, hace 2, 3 años, enseñándole a Josías, porque yo siempre aprendía, vamos a decir, para rendir, cuando iba a rendir el examen, aprobaba, sacaba bien y después no me olvidaba, no me acordaba el método, la verdad, me costó dividir siempre. Y ahora, antes de ayer leí que una chica joven hizo una denuncia al sistema educativo donde estaba porque ella se recibió con honores, pero no, cuando fue a la universidad fue a fracasar porque no sabía interpretar, no sabía escribir bien y no sabían las cosas matemáticas, los temas matemáticos fundamentales. Y ella está denunciando al sistema educativo porque dice, ¿cómo puede ser que me den honores haberme recibido yo creyendo que sabía cosas y me voy y fracaso total porque no tenía las habilidades desarrolladas? Y bueno, eso yo pienso ahora que Dios nos libre de eso, de que hacerlo, sí, ya probaste, ya hiciste estos ejercicios, qué sé yo, lo hizo de memoria, pero si tiene que llevarlo a la práctica o llevarlo a un sistema operativo, no sé, de desarrollar algo para su trabajo y no lo sabe aplicar, no tiene sentido de que le pongamos, Diego, que avance, como vos decías, avance en contenido, avance en contenido, avance en contenido, desarrolle muchos contenidos, pero no lo aprendió. Es mejor aprender poquito y bien, y seguro de eso, que sabe y lo puede aplicar, a que en teoría desarrollemos todos los temas que se suponen que deben aprender y al final no sabe nada, como le pasó a esta chica, lamentablemente. Eso no es.
Así es, mi Anita, qué bonito eso que nos compartes, la verdad que sí es para reflexionar. Creo que a muchos nos pasó en la universidad en ciertas áreas que uno decía, pero ¿cómo así? Y otros sí llegaban con el tema, bueno, porque también va dentro de su habilidad y su desarrollo, pero de pronto eran cosas básicas, de verdad que debíamos de aprender y haber sabido bien y no se dio. Y aquí también recuerdo algo de otra lectura que les quiero compartir, y es que... digamos que respetando esa individualidad y todo eso, también sí debemos de tener altos estándares, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Digamos, el Señor nos pide excelencia también, entonces, lo que pasa es que debemos ir es paso a paso, pero sí debemos tener altos estándares porque también a quien se le exige también rinde, ¿cierto? O sea, si a mí en mi trabajo pues no me exigían mucho, pues yo que me toque ya, pero si me están exigiendo, pues yo empiezo, vengo acá, vengo allá, ¿no? Como que me motivo. Obviamente todo tiene un límite que no debe sobrepasar, pero sí tener esos altos estándares para nuestros hijos y comunicárselos. ¿M? Decirle, mira, mi amor, este es el objetivo del año de nosotros para este año. A nivel de esto, a nivel de esto, a nivel de esto es lo que tú debes entender y es en lo que vamos a trabajar y nos vamos a enfocar. Y así ellos también se ayudan y también al final de año, bueno, cuando uno haga su revisión, no sé, pues también se puede revisar esa parte. Ellos pueden decir, bueno, si lo logré o no, o lo logré hasta acá, vamos a continuar. Pero esa parte también es muy importante y eso lo hablamos y yo decía, sí, es verdad, no podemos tener menos porque el Señor también nos pide la excelencia, o sea, hacer todo excelentemente. No nos referimos todo al 100 sino todo dando lo mejor de nosotros, ¿sí? No es que entonces pues sacamos la nota 100 pues no, porque nos pasa eso, el cuadro de honor y no hemos interiorizado nada. Pero es dar lo mejor de nosotros al momento de hacer las cosas, ¿no? Y va pasado en muchas cosas, en su actitud, en la actitud de nosotras también, en cómo nos disponemos para poder darle esos tiempos a nuestros hijos. eh, y que ellos también tengan ese tiempo de aprendizaje en un ambiente bonito. ¿M? Y no me refiero a lo estético, sino a lo tranquilo, a poder tener las cositas que se necesitan. Y si esa parte estética está, pues también, porque el Señor también nos hace todo bellamente. Eh, pero, pero sí es importante tener esos punticos ahí, porque sí me pareció muy bonita esa enseñanza y yo decía, sí, es verdad, el Señor nos tiene para altas cosas y nosotros también debemos tener a nuestros hijos para poderles tener pues un estandarte, pero pues llevándolos de la mano. Era eso. Zafiro, cuéntanos, luego Michelle y luego Karen. Nos quedan apenas unos minuticos. Querida, a mí me pasó igual que antes estoy aprendiendo también muchas operaciones ahorita enseñándole a Simón. Pero hay algo que me gustó también del primer punto, que es el tema de las matemáticas activas y los materiales que se utilizan, ¿no? Los métodos. Entonces, yo empecé a utilizar también las regletas, cuando las descubrí, pues las regletas o el material base, y eso nos ayudó muchísimo también a comprender parte de los principios, ¿no? Y recuerdo también, porque claro, también recomiendan, ¿no? Que ellos memoricen, y uno lo ve, que los niños chiquititos, la capacidad que tienen de memorizar, que ellos memoricen las tablas, pero después yo le enseño, buscamos pues otros métodos que existen, si por ejemplo la del 9 que el mismo número de abajo empieza en el de arriba, y se van juntando. Entonces ahí estoy acordándome del tema de la propiedad conmutativa, o sea, cómo todo se relaciona, ¿no? Igual cuando uno le enseña los números a los chiquititos, del 1 al 10, después uno empieza, bueno, y si juntas el 1 con el 1 se convierte en el 11, y si juntas el 1 con el 2, o sea, ahí vas como seriando también, ¿no? Como la secuencia, y, y es ver eso, es ver cómo se relaciona todo y lo que dice allí, lo dice pues el libro. Y me llamó la atención esto de que la gran variedad de propiedades matemáticas se puede deducir desde relativamente pocos principios fundamentales. Y entonces a veces exactamente uno se enreda tanto, ¿verdad? Y realmente es como, o sea, uno va llevando al otro y al otro y al otro, ¿no? Y yo una de las cosas que me propuse, sí, yo no quiero que Simón tenga trauma con la matemática o que no le guste, ¿verdad? Bueno, en el caso que él está grande, con los otros más todavía ahora. Porque yo, por ejemplo, fui así. Y yo, de hecho, no elegí ninguna carrera que tenga que ver con matemáticas porque le tenía miedo a las matemáticas. ¿Y tú también? Yo también. Ah, mi esposo me hace que él también. Entonces, esto,
era eso, pues, y ahora uno se da cuenta cómo me hubiese gustado estudiar biología, química, creo que porque me gustaba, pero no lo hice porque le tenía miedo a las matemáticas. Uy, no, eso es mucha matemática, no voy a poder, no sé qué. Y ay, Dios mío, bueno, Dios es bueno en este tiempo, así que sigamos estudiando, vamos a estudiar también biología, química, todo. Ahí Gracias, hermano, estamos que qué lindo estudiamos. ejemplo. Qué dicha, sí. Y miren que sí tiene razón el libro cuando dice que cuando uno está más maduro, para ciertos temas los va a entender. Y lo estamos comprobando. Que ahorita sí estamos entendiendo un montón de cosas ya en nuestra madurez, que antes pues no entendíamos. Bueno, Karel, cuéntanos. Ah, perdón, Michelle. Michelle había alzado la mano primero. No sé si estás ahí disponible. Buenos días Hola, a hola. todas. Eh, bueno, nada, yo estaba recordando que en el inicio de las lecturas, creo que en algún momento dijo que nos bloqueábamos, o sea, bloqueábamos como sí, ese aprendizaje con los números. Entonces, aquí con la palabra de Dios estamos desbloqueando y estamos sanando, ¿no? Sanándose como ese trauma, ese miedo de manejar los números. Y siempre han dicho que las matemáticas son exactas y prácticamente son básicas porque siempre son los mismos principios, pero pues nos bloquearon en algún momento ese aprendizaje y nos llenaron de miedo y de la manera como nos lo enseñaron y como también dice en la lectura de hoy, que no, que no todos tenemos como sí, la misma manera de aprender, ¿sí? Entonces nos trataban de empujar a todos por la misma línea y de la misma manera, y no, todos aprendemos diferente, de manera diferente, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, y no es que no seamos capaces, sino que pues cada quien tiene como una estructura, como cada quien tiene un organismo que se enferma diferente o que recibe quizás una gripa diferente. En el caso de lo cognitivo también pienso que es lo mismo. Entonces, pues, muy agradecida también por esta lectura, porque de verdad uno empieza a entenderlo desde la palabra de Dios y todo está ahí, todo es básico y todo conlleva una cosa con otra y si lo enlazas bien y lo llevas paso a paso, yo creo que podemos desbloquear esa parte cognitiva que teníamos bloqueada y sanar, porque pienso que estamos sanando con la palabra de Dios. Entonces era eso. Gracias. Amén. Así es. Muchas gracias, Michelle. Sí, así es. El Señor nos va renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nos va sanando y pues obviamente también es, como decía también antes, es la actitud, ¿no? También y nuestra disposición también, y es también algo que debemos de enfocarle mucho a nuestros hijos, la actitud frente a ante las situaciones, ante el día a día y el querer pues seguir también avanzando y el discipulado que es individual. Sí, el Señor nos disipula individualmente, Él trabaja directamente con nosotros y nosotros nos disponemos y nosotros debemos trabajar igual forma con nuestros hijos, con cada uno individual. Bueno, creo que Carol se ocupó, que bajó la No, manita. Ah, no, ya, ya. aquí, ya, Dale. aquí estoy. Dale. Es que les quería compartir que me quedo con dos frases que me parecieron muy lindas, especiales, porque dice, así como es necesario buscar encontrar a Dios, también es necesario buscar investigar para entender la matemática, porque también la matemática no quiere ser impuesta, sino que quiere ser descubierta. O sea, ese paralelo me pareció espectacular, porque digo, claro, o sea, no es que tiene que meterse la palabra de Dios, sino que vivámosla, disfrutémosla. Me pareció súper lindo porque nunca había visto las matemáticas de esta manera, las había visto siempre como algo mecánico. Entonces me quedo con esa frase y te la quería compartir. Y hay otra frase que dice, eh, con la regla fundamental, no, ya es cuando dice en Mateo, la regla, Mateo 7:12, dice, todo lo que ustedes quieren que les hagan los hombres, así hagan ustedes también, porque esta es la ley de los profetas. Con una regla fundamental como esta, ya no necesitamos instrucciones sofisticadas para cada situación de la vida. Y entonces leyendo Proverbios, me pareció súper lindo porque dice que la gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de los reyes es investigarlo. Entonces me imaginé con mis hijas como explorando, investigando, eh, sintiéndonos como esas reinas privilegiadas, como de poder descubrir e investigar cosas en las matemáticas que van más allá de aprenderse una ley o de repetirla,
sino de realmente descubrir eso que Dios ocultó para que nosotras pudiéramos ser como más brillantes, inteligentes. Entonces, me quedo con esas frases que me parecieron súper lindas de cómo restaurar mi relación. Bueno, que yo siempre dije también que era mala para las matemáticas, pero toda la vida hice números y toda la vida hice proyecciones y demás. Digo, bueno, no sé, siempre me creí más el cuento que me dijeron otras personas, pero realmente siempre fui muy buena para esto. Y entendiéndolo desde estas frases, digo, qué lindo es Dios que nos da la oportunidad hoy de volver a Él y de volver a su palabra para poder entender que somos como reyes investigándolo, o sea, que realmente somos muy privilegiadas de tener este espacio para poder escudriñar. Muchas gracias. Gracias, Carol. Sí, muy, muy lindo justo lo que nos compartiste. Ahí tenía anotado también esos versículos. Qué bonitos y muy, muy apropiados. Y es eso, ¿no? Animarnos a eso, al descubrir, al observar, como les decía, y al asombrarnos, al permitir estar, vivir en el asombro de lo que es el Señor y de cómo Él ha creado todo. Bueno, mi carito, cuéntame, cuéntanos, si nos quieres compartir algo más o si nos ayudas pues para cerrar ya este hermoso tiempo. Amén, mi carito, para ir cerrando y recordarles que durante la lectura él nos mencionó, aquí lo tenía abierto, en sus libros, en la parte introductoria, él tiene una sección donde habla del desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Y escuchándolas dije, bueno, es fundamental que podamos hacer esta lectura cada una en casa, la otra semana podemos retomar acá, si me recuerdan, y poder hacer un pequeño resumen de lo que él habla en el otro documento, en los otros libros, de tal forma que podamos entender cuáles son esas etapas de los niños, porque sí, de hecho, algo que pensaba mientras las escuchaba es que así como es un reto para nosotras de no enseñar a la manera tradicional, pero también de ir cambiando nuestras estructuras y disfrutar la matemática, o sea, reconciliarnos con ellas, es poder entender estas etapas y ver que eh, es más dañino querer correr y apresurarlos que realmente andar al ritmo de ellos. Haciendo todo, como decíamos, Carito, que tú nos recordabas, con la mejor actitud, de la mejor manera y no dando pie de pronto a la pereza, a, a las malas actitudes, ¿no? O a los malos hábitos. Entonces, poder recordar esta sección, bueno, voy a compartirles rápidamente para que cuando lo vean en el documento se puedan ubicar. Podemos ir a cualquiera de los libros de prematemática o de primaria. Y en las páginas introductorias, por ejemplo, acá en el de primaria está en la página 14. Ahí podemos ver esas etapas que básicamente es la intuitiva, la concreta y la abstracta. Hay unos lapsos de edad que él menciona. Pues yo siempre le digo a las mamitas que no nos volvamos tan estrictas con esas edades, más bien observemos a nuestros hijos, ¿sí? Porque cada niño es muy diferente. Y él menciona acá, digamos, las consecuencias de poder entender esas etapas, ¿no? Hablando desde el punto fisiológico, su cerebro, su desarrollo físico. Y hay unas actividades que él nos propone. Voy a empezar por el final, porque a mí me pasó, ¿no? Yo empecé a leer estas actividades emocionadas, fui a hacerla con mis hijos, pero entonces él dice acá importantísimo. Dice, los experimentos de Piaget no son pruebas de rendimiento. En este punto es importante distinguir entre la maduración natural del cerebro por un lado y los aprendizajes adquiridos por el otro. Entonces dice, estos experimentos que él nos menciona aquí arriba, que los vamos a leer en casita, em, no miden aprendizajes adquiridos, miden la madurez del cerebro. No son pruebas de rendimiento, no son exámenes para los que se debe preparar el niño, son más bien como un diagnóstico. Intenta preparar a un niño para una evaluación piagetiana sería tan insensato como querer prepararlo para un examen médico. Entonces podemos trabajarlas, podemos leerlas en casa, ¿cierto? También dice que estos experimentos no lo son todos. ¿Mm? Que hay actividades que el niño elige por sí mismo,
Bueno, y podemos revisar en detalle todo lo que él nos dice. Pero entonces él propone una actividad basada en esta teoría de Piaget para que podamos mirar, ¿sí? Como en qué etapa del desarrollo realmente está mi hijo. Yo las hice hace como un año, más de un añito, y me sorprendí con los dos, porque mi hija mayor, ella pues ya está como en la, ¿cómo se dice? En la edad como de pasar a ese pensamiento abstracto, pero pues había áreas donde yo decía, no, no está preparada, ¿sí? Hicimos los ejercicios con ella, incluso de estas de la conservación, de la seriación, de la conservación de la masa, y pues fue sorprendente. Entonces yo les animo a que podamos leer esta sección, que podamos revisarlo con nuestros hijos. Cualquier duda nos cuentan, cualquier cosa que descubramos, podemos compartirla en los grupos. Y pues sí, recordar también este otro texto de referencia que él nos dejó de Mejor tarde que temprano. Creo que tiene mucha relación con este tema. Y bueno, eso era lo que quería como compartirles. Mi hermanita Zafiro, ¿quieres compartirnos algo o preguntar? Una preguntita, Caro. ¿Ese está dices que en cualquiera de primaria, pero en el del niño o en el de padre? En Esa parte. en el de, o sea, no en el de las hojas de trabajo, sino en las Ah, cartillas como tal, pues para los padres y que el de, tienen todas las el de padre. instrucciones. Ajá, listo. Ajá, al Listo. principio de la de prematemática, que es como la de preescolar, o la de primaria, que ya es para niños de 6 a 9 años. Ahí. Espérate, mi carito, que se te cortó lo último que dijiste. En Ah, el de final cualquiera está. de los dos, del Ah, ok. preescolar, que es el de prematemática, o el de primaria, que es de 6 a 9 años. Ahí los puedes leer y podemos ir compartiendo que descubrimos junto con nuestros hijos y apoyarlos, porque realmente sí, a veces queremos correr, ¿no? Pero ya mi hijo necesita estar sabiendo tal cosa y no nos detenemos a preguntar cómo será que sí está preparado realmente. A veces nosotras somos las que queremos correr. Entonces, yo sé que es retador porque, por ejemplo, uno decir, bueno, es que durante la primaria vamos a trabajar material concreto y hay mamás que como que dicen, no, 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 ya, pasemos a otra etapa, pasemos a otra. Pero no es necesario. Por ejemplo, las regletas tienen muchísimos usos y a mí me encanta la matemática activa del hermano porque él los pone a jugar. Entonces ellos terminan es queriendo, ¿cierto? Queriendo el material y ya después es más fácil aprender otros conceptos y no es algo impuesto. Entonces por eso yo les digo, déjenlos que jueguen, que construyan casitas. Esta semana mi hijo hizo una que era sobre un plano, él le pone con números o con el tamaño o con el color de la regleta y ellos construyen como unos castillos, ponen las regletas así paradas, así, y queda algo súper bonito y ellos después empezaron fue a crear las de ellos y eso me parece lindo, que ellos puedan disfrutar en medio del juego. Entonces, sí, muchísimas gracias a cada una por sus aportes. Les animamos mucho a seguir creciendo y descubriendo como veíamos hoy, como príncipes y princesas estas bellezas que dejó el Señor en su creación. Me identifiqué con la hermana Zafiro cuando dijo que ella había renunciado a algunas opciones de carrera por ese temor y a mí me pasó igual. Pero bueno, el Señor dirige nuestros pasos y todo lo hace con un propósito, todo lo permite con un buen propósito. Entonces, mis hermanas, muchísimas gracias, que tengan una bendecida mañana, un abracito muy especial para cada una y ya, y Carito, nos recuerdas en dónde quedamos en el grupo. El Señor las bendiga, que estén muy bien. Muchas Bendecido día. gracias. Bendiciones. Bye bye.